Hola, buenos días. Alguien que confirme si me escucha, por favor. Sí se le oye. Gracias. Sí, sí, oye, profe. Ok, gracias. Bien, este día pues voy a ser bastante conciso y específico con lo que, bueno, con el tema de hoy y también con las actividades. O sea, no me voy a tardar mucho. Necesito salir de la actividad anterior. A más tardar a las 9 va a estar habilitado el enlace. Es decir, que no me voy a tardar más de media hora en esta clase. Eh, y así pues les doy bastante tiempo para que lean, bueno, vean la clase del día viernes, los que no estuvieron, y para que lean el material que les he compartido. Al final no tomé el primer material para el examen corto, el de la ley del glosario prácticamente que estaba ahí, de la ley de prevención de riesgos, porque consideré que era suficiente esto último que vimos. Ok, vaya. En esta clase vamos a tratar del tema de los factores de riesgo de seguridad en el área laboral. Medio estuvimos hablando un poco la última vez sobre esto. Permítame. Ok. Bien, y entonces este día he creado pues este archivo para que puedan leerlo. Posteriormente lo analicemos y luego pues también les voy a explicar una breve actividad que van a tener que hacer y entregar este mismo día. Ok, vaya, entonces tenemos el tema de seguridad industrial que ya lo habíamos hablado y pues básicamente este término, esta asociación de dos palabras eh, la definición formal pues podría ser que es un área que se encarga de minimizar los riesgos en la industria, a eso se refiere. Entonces, eh, bueno, no voy a hablar mucho sobre la parte del origen etimológico, simplemente lo que quiero que entiendan es esto. Cuando yo les pregunte sobre la seguridad industrial es el área que se encarga de minimizar los riesgos en la industria, simplemente, ¿verdad? Entonces, obviamente esta parte va cambiando o es muy transformable de acuerdo al rubro donde se implemente. O sea, no van a tener las mismas condiciones o medidas de seguridad en un ámbito de, qué sé yo, de producción de alimentos, por decirlo así, a un área quizás de donde se hacen estructuras metálicas, ¿verdad? Un ejemplo. O sea, es bien diferente, es bien cambiante. Bueno, entonces, respecto a la seguridad industrial, como este concepto o definición introductoria, pues es eso. Luego, lo que me interesa hoy es tratar el tema de los factores de riesgo en la seguridad en el lugar de trabajo o en los lugares de trabajo. Es decir, permítame, quiero ver algo, si ahí estamos. Es decir, aquellos factores que influyen directamente o indirectamente en las condiciones de dicho lugar de trabajo. ¿Verdad? O sea, en este caso la definición de los factores de riesgo laborales, pues podría ser que son condiciones o exposiciones que generen cualquier daño o afectación a la salud del trabajador. Es decir, que en este caso, cualquiera de estos elementos, o sea, cualquier condición, exposición, elemento, sustancia que, que esté en una empresa y pues afecte directamente o indirectamente al trabajador, será un factor de riesgo. Vaya, ejemplos, antes de entrar ya a la clasificación, ¿verdad? Hay muchas clasificaciones, pero yo consideré esta la más ideal, ¿verdad? La que mejor describe cada parte, porque hay clasificaciones o sea, se pueden dividir en factores internos y externos, en factores sociales y físicos, etcétera. Pero creería yo que lo que está en este archivo que les voy a compartir posterior a la clase es lo más esencial, o sea, no hay mucha vuelta, ¿verdad? Entonces, en este caso, un ejemplo que yo les podría poner de un factor de riesgo podría ser que la gente que trabaja ¿cómo se llama?
pintando, no sé si se han fijado que hay lugares donde pintan como tanques o cisternas, pero de la parte interna, o sea, se tienen que meter, ¿sí? Y ahí estar absorbiendo pues el olor a la pintura, al solvente, al ciner, a lo que le pongan, durante un buen tiempo mientras es pintado, ¿verdad? O sea, la gente que pinta los carros también pues es expuesta a eso. O sea, la gente, o sea, los mecánicos que se encargan del enderezado y pintura, eh, qué sé yo, la gente, va, por ejemplo, la gente de limpieza del colegio, de mantenimiento, o sea, es propensa a ciertas enfermedades, podría decirse, ya que a las personas que les toca lavar los baños, ¿verdad? O sea, eh, un caso así, algo no muy lejano, hace como un año nos contaron de que en el baño de las niñas, o sea, no es por hablar de las mujeres, pero ni modo, ¿verdad? Es el ejemplo que se me viene a la mente, habían encontrado varios eh, elementos de toallas sanitarias y tampones, ¿sí? Obviamente en el estado que ustedes se imaginan. Y quieras o no, eso es antihigiénico, ¿verdad? Entonces, o sea, quién sabe, ¿verdad? Qué cuestiones pueden andar ahí en la parte esa de los baños y quieras o no, podría afectarles a la salud de estas personas. Es un riesgo, ¿sí? Pero como dicen, ¿verdad? Todo trabajo en sí tiene un riesgo, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a detallar un poco los factores de riesgo existentes en el ámbito laboral, los más principales, como les repito, hay muchos más, pero estos son para mí los más asequibles, los que mejor se relacionan con cualquier actividad laboral. En primer punto tenemos el riesgo del medio ambiente físico y social, ¿verdad? Vaya, leamos tal cual lo que dice. Este factor de riesgo se define como todas aquellas condiciones que pueden desarrollar cambios en los trabajadores y que no pueden ser controladas por el empleador, como lo es la contaminación ambiental, la violencia social y los desastres naturales. O sea, esto tiende a ser el hecho de que por ejemplo, el empleador no puede evitar que tiemble, no puede evitar que haya un derrumbe de la estructura, tampoco podría evitar que haya, qué sé yo, ¿cómo se llama? Ah, por ejemplo, ustedes que lo vivieron en primero y segundo año, el hecho de ir de recibir clases en la parte inferior, donde en la tarde pues se siente un olorcito especial, ¿verdad? De ahí de la quebrada. Entonces, eso no es algo que se puede evitar. O sea, se puede controlar, que es diferente, pero evitar eso es muy difícil. De ahí en el caso de la violencia social, pues eso tal vez podría referirse al ambiente laboral como tal, ¿sí? O sea, a la parte esa del bullying laboral, o sea, en todos los lugares hay eso. A la parte de la forma en que se dicen las órdenes de parte del jefe, ¿verdad? O sea, todo eso sí, eh, como les digo, no se puede evitar, pero se puede controlar, ¿verdad? Es muy difícil que una persona, siendo bien tosca para decir las cosas, cambie su forma de ser de la noche a la mañana, ¿va? Pero se puede controlar. Esos serían ejemplos del ambiente físico y social, ¿verdad? En el caso del riesgo biológico, aquí hay un contraste, ¿verdad? Del ejemplo que les ponía de la quebrada, ¿verdad? La contaminación ambiental en este caso, porque dice que el factor de riesgo biológico es aquel que se genera por la exposición del trabajador a secreciones biológicas, órganos de humanos y de animales, hongos, insectos, microorganismos y toxinas, las cuales ocasionan efectos contraproducentes a la salud del empleado como el desarrollo de reacciones alérgicas, enfermedades infecciosas, intoxicaciones, etcétera. Vaya, aquí pues también podríamos retomar el ejemplo que les mencionaba de los baños, ¿verdad? O sea, no se sabe, ¿verdad? Cómo puede reaccionar el cuerpo de una persona ante, pues, las secreciones biológicas, como dice acá la cuestión. Hay gente, yo he leído casos de gente que es alérgica, ¿verdad? A las heces fecales o alérgica al olor al orín, ¿sí? A la orina. También otro ejemplo que se me viene podría ser, vaya, les pongo el caso, hay una persona ahorita de la parte administrativa del colegio que ella es alérgica, una mujer, ella es alérgica a la mayoría de mascarillas, imagínense la desgracia, ¿va? Y es alérgica también al líquido ese cuaternario, o sea que no la pueden rociar con esa cuestión.
porque le da un ataque de alergia, pues ¿cómo se llama? Como que no para de estornudar y de toser. El primer día, según lo que me contaron por ahí, ¿verdad? El primer día que comenzaron a implementar las medidas ahí, de sanitizar y toda la cuestión en el colegio, pues le rociaron eso, ella andaba con una mascarilla y todo, y ese día la tuvieron que llevar al hospital. Entonces, son cosas que, quieras o no, en el caso de esa persona, no lo sabía, ¿sí? O sea, va a otro caso, esto ya es más personal, ¿verdad? En mi caso, por ejemplo, a mí me da alergia a diferentes telas de chaquetas. O sea, me refiero porque ando en moto, ¿verdad? Entonces, a veces cuando yo llegaba al colegio, me acuerdo que había una o dos chaquetas que yo no lograba detectar cuáles eran hasta una vez que sí me puse así como observador, digámoslo así, este, que me daban alergia en el cuello. Entonces, son cosas que, quieras o no, están fuera del alcance del empleador en este caso, ¿verdad? O sea, y pues es un riesgo biológico, son riesgos biológicos. O sea, todo aquello que tenga que ver con esto que aquí describe, ¿verdad? Con toxinas, microorganismos, hongos de cualquier tipo, ¿verdad? O secreciones de cualquier tipo, son riesgos biológicos a los cuales estamos expuestos. Bien, en el caso siguiente del riesgo químico, eh, bueno, leámoslo tal cual, dice, este tipo de riesgo es aquel que se genera en condiciones laborales que involucran sustancias o compuestos que interactúan con el cuerpo humano. Ejemplo, lo más ideal que a mí se me viene a la mente es cuando ustedes iban al laboratorio con el profe Milton. Puede ser de que a la mayoría de ustedes no les afecte hacer ahí las mezclas que él los ponía, ¿verdad? Pero a más de algunos sí. Eh, o por ejemplo, cuando a veces, bueno, no sé si ustedes lo han hecho, pero es una fórmula bastante eficaz combinar este bicarbonato con pega loca para, ¿cómo se llama? Pegar determinados elementos. Por ejemplo, en el taller lo hemos ocupado bastante para, por ejemplo, se quiebra una parte qué sé yo, de un chasis o de algo, eso es una gran cosa, pues, o sea, esa onda si no se va a despegar, se puede quebrar, ¿verdad? Se puede desquebrajar, pero no se va a despegar. Entonces, ese como un mito que arroja esa combinación, pues es bien dañino porque, bueno, o sea, si lo logra percibir, si lo logran percibir, o sea, sus ojos les van a arder un buen ratito, ¿verdad? O por ejemplo, estar ahí con el percloruro, eso también podría ser riesgo químico. Sí, ya ustedes, primero y segundo año, ya están curtidos, ¿verdad? De hacer eso. O por ejemplo, estar ahí con el cautín. Hay gente que no puede estar con ese humo que arroja cuando están ahí deshaciendo la pasta, ¿va? Entonces, más cuando lo hacen por fregar, ¿va? Entonces, todo eso es lo que estamos expuestos. Bueno, ustedes como estudiantes lo han estado y como profesionales algún día lo van a estar, ¿verdad? Dependiendo del área en que se desenvuelvan en su lugar de trabajo. Eh, Bien, de ahí tendríamos el riesgo ergonómico de carga física. En este caso, pues dice que corresponde a todos aquellos aspectos organizacionales derivados de las tareas o los procesos que ejecute el empleado. Es decir, son las condiciones de trabajo que generan repercusión en la salud, causando afectación en la productividad del trabajador por motivo de cargas físicas, estáticas o dinámicas, posturas o por el diseño del puesto de trabajo. Es decir, en este caso, bueno, lo de ergonómico, a mí se me viene siempre a la mente, o bueno, quizá es lo más relacionado a la parte cómoda. O sea, no sé si han escuchado esto de las camas, ¿verdad? Que son ergonómicas. O sea, yo lo entiendo como que son cómodas, o sea, que no le generan fatiga a uno o no le generan un dolor muscular, ¿verdad? Algo así. Entonces, lo del ergonómico de carga física, el riesgo, ¿verdad? Se refiere a que o sea, son aspectos, o sea, son condiciones que el trabajador va a vivir, o sea, dependiendo su actividad laboral. ¿Vale? Por ejemplo, las costureras, les pongo el caso, las que trabajan en maquila, ellas pasan más de 8 horas sentadas en la misma posición, así, este,
y pues tienen que irse como agachando cada vez que van cosiendo y eso, quiera uno con el tiempo, genera un desgaste, ¿verdad? Muscular. También las personas que manejan camiones, ¿verdad? Esas personas padecen mucho hay una parte de la mano, creo que se llama metacarpio, o sea, del movimiento ese de las manos repetitivo. O también padecen igual como de la columna. O sea, yo conozco un señor que ha sido camionero desde hace como 15 años y él no aguanta mucho estar en una posición así, o sea, estar sentado en una silla, digámoslo así, donde no esté recto, por decirlo de esa forma. O sea, él casi siempre busca sentarse en sillas de madera o metal donde su posición sea en ángulo así casi de 90 grados, por decirlo de una forma. Es decir, o sea, en este caso, el riesgo ergonómico de carga física se refiere a todo aquello que con el paso del tiempo le va a pasar factura a su cuerpo, eh, físicamente, sobre todo en factores musculares, ¿verdad? O nerviosos en este caso. Ese sería un ejemplo. En el riesgo físico, eh, vaya, en este caso dice que son las circunstancias que de acuerdo con su intensidad pueden causar efectos dañinos a la salud. Vaya, los ejemplos que aquí pues les ubiqué son sobre todo el ruido, la iluminación. O sea, es decir, de que puede ser, ¿verdad? Que una persona, qué sé yo, ¿verdad? Esté expuesta a altos niveles de ruido, a altos niveles de volumen y frecuencias. Por ejemplo, esas personas que andan ¿cómo se llama? En las cabinas, son como panelitos que andan promocionando productos, cosas así. Pasan un buen tiempo expuestos a ese ruido de la bocina, ¿verdad? Sí, entonces puede ser que en algún momento sus oídos, el tímpano o otra parte interna del oído le dé algún fallo. Eh, de ahí, pues las vibraciones también se consideran como riesgos físicos. Por ejemplo, esas personas las trabajadoras del MOP, o sea, los trabajadores que están con una, ¿cómo es que se llama? Es como una planadora, ¿verdad? Pero hay como una vibración, como un golpeteo, ¿verdad? Entonces hay personas que no respetan las medidas de seguridad y o sea, lo usan sin sin los tapaoídos, ¿verdad? Sin las medidas de seguridad adecuadas. La iluminación en este caso, sí, podría alterar la visión, ¿verdad? O sea, hay personas que no soportan estar expuestas a tanta iluminación por mucho tiempo, sino que deben como trabajar en un lugar más así como más oscuro, por decirlo de esa forma, ¿verdad? Esto sobre todo tal vez sucede, ¿verdad? O el daño se causa de las personas que trabajan en la noche, ¿sí? Porque como quieras o no, ¿verdad? En la noche la actividad laboral puede llegar a ser menos productiva o efectiva en muchos casos por el mismo desgaste, ¿verdad? O sea, no es lo mismo trabajar de día, dormir de noche tranquilamente, a hacer lo inverso. Entonces podría llegar a afectar. Eh, de ahí, pues las personas que trabajan con los rayos X también pueden llegar a ser afectadas con el tiempo, con la cuestión pueden llegar incluso a desarrollar un cáncer por rayos X. O sea, los técnicos que hacen este tipo de pruebas podrían llegar a desarrollar un cáncer gracias a esto, ya que es algo que, o sea, no es algo controlable, pues, o sea, se arroja el rayo, ¿verdad? O sea, para sacar la prueba, pero siempre uno es afectado. Bien, de ahí tendríamos el riesgo psicosocial. En este caso, pues, causa en el trabajador efectos psicológicos. Se evidencia en las compañías cuando se observa un alto nivel de ausentismo, bajo rendimiento o productividad y frecuente rotación de personal. Se expresa por medio de sentimientos de fracaso, estrés, trastornos de la personalidad y depresión, también con insomnio, desórdenes cardiovasculares y digestivos. En este caso es más que todo el hecho de la convivencia social en el lugar de trabajo. Hay empresas, sí, que tienen pocos trabajadores y que cada uno está en diferentes áreas, o sea, no pueden convivir. Yo he visto empresas de ese tipo que
uno es encargado de una cosa, de otra, pero al final no es que convivan ciertamente, sino que simplemente van y se hablan por motivos de trabajo y etcétera, ¿verdad? Entonces, también otra cosa podría ser el hecho de que en una empresa usted nunca va a poder ascender a otro puesto. Entonces, esto le va a llevar a un estrés donde se va a sentir como, como con un poco de depresión, con el, o sea, o con el hecho de que, ¿cómo se llama? No va, o sea, no puede avanzar, digámoslo así, en esa empresa. O sea, es como conformarse con ese puesto toda su vida. Un ejemplo, ¿verdad? Yo he conocido personas que trabajan en el área de seguridad y sí o sea, por ejemplo, una vez me dijo un señor, mire, la verdad, yo trabajo aquí por la necesidad, pues no es que yo quiera. ¿Va? Y es bien, bien tremendo porque son personas que están resignadas a vivir así, siempre, toda su vida. O sea, no buscan otras opciones. Entonces, eso les puede causar ciertas cosas, cierto efecto, ¿verdad?, de bajo rendimiento en su productividad. Bien, de ahí tendríamos el riesgo de seguridad. Bueno, eso no me quedan dos y pasamos a la actividad grupal. Riesgo de inseguridad. Dice, se evidencia factor de riesgo de inseguridad en todos aquellos casos en que el personal esté expuesto a condiciones peligrosas que se puedan causar por un equipo, un mecanismo, objeto o instalaciones locativas, que al entrar en contacto con el trabajador causa un efecto negativo. No sé quién es ella. ¿Alguien sabe? O me están vacilando, creo yo. Ana Linda Valencia. Quiero ver si se ha infiltrado otro. Raúl, Ciencias de la Computación. Mm, ok. No sé quién es. Si alguien da fe y legalidad que lo conoce, pues. Porque sí, hay dos personas que quisieron ingresar de esta manera y no les di chance, ¿va? Por cualquier altercado. Bueno. Riesgo de inseguridad. Esto se refiere a que es sobre todo a las personas que trabajan con máquinas en donde el mecanismo de la máquina, por ejemplo, podría incidir en la persona, podría causarle un daño. Vaya, había una empresa, me contó un ex compañero que trabajaba en una empresa donde una persona tenía ¿qué dice, profe? El Raúl era Raúl. Ah, va, chivo, el Raúl de Ciencias de la Computación. Sí, a él lo reconozco. Va, Cristian, sí, pero este sí, no sé quién es. Ok, chivo. Vaya, sí, no sé quién es, así que no le voy a dar chance. Vaya, les decía de que en este caso, bueno, les ponía el ejemplo, ¿va? De que había una empresa donde una persona era encargada de una máquina como de corte, pero fíjense que esta persona tenía que hacer el corte con una mano, o sea, bajar como una guillotina con una mano cada cierto tiempo. Vaya, resulta que con la otra mano, en teoría, tenía que sostener el material que iba a cortar. O sea, no había como una especie de sujeción del material. Resulta que en una de tantas, pues dice este compañero que la persona se cortó un dedo, ¿verdad? Porque, o sea, al sostener el material, al no calcular bien, yo creo que trabajaba de noche también, o sea, eso influye, se cortó un dedo, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso, el mecanismo de la máquina fue modificado. Y lo que hicieron, o sea, la empresa, ¿verdad? Es que pusieron una doble palanca. Es decir, de que la persona, y también pusieron un sistema de sujeción. La persona sujetaba, o sea, hacía que el material quedara sujeto o fijo en la parte inferior y luego con las dos manos tenía que bajar la guillotina. En este caso, pues ya era mejor el sistema en el sentido que la persona ya no tenía una mano en el aire. Entonces, ya, o sea, si no lo hacía con las dos manos, había un seguro que, o sea, si lo hacía, por ejemplo, solo con la derecha, había un seguro que no permitía bajarlo hasta que se presionara a la izquierda y viceversa. Entonces, ese podría ser un ejemplo, el que más se me viene a la mente, de inseguridad. También lo de la electricidad, ¿verdad? O sea, el equipo de protección personal, las personas esas que trabajan en este rubro, pues o sea, deben trabajar con guantes, porque quieras o no, están expuestos y cualquier arco eléctrico les puede afectar. Vaya. De ahí tendríamos el último, el riesgo de saneamiento ambiental.
Vaya, por decirlo así, una entidad que se llama Fondo de Riesgos Laborales. Y aquí hay como una definición, ¿verdad? Que son todos los objetos, energía o sustancia sólida, líquida o gaseosa que resulta de la utilización, descomposición, transformación, tratamiento o destrucción de la materia y que carece de utilidad o valor y cuyo destino natural deberá ser su eliminación. Vaya, en este caso, lo que más se me viene a la mente es los desechos de los hospitales. Imagínense el río Acelguate, cuántos desechos de hospitales no alberga diariamente. Es decir, que esto a la gente que, o sea, a la gente que trabaja por ahí, ¿sí? Donde pasa este río, sí podría llegar a ser afectada con alguna enfermedad extraña, ¿verdad? Y también a la gente que anda por ahí recolectando latas, por ejemplo, le he visto de ese tipo, que recoge latas o elementos o la gente que también carga arena, ¿verdad? Que va a cargar arena a una parte de ese río, pues o sea, te puede ver afectada en todo eso. Cristian, ay, ¿quién? Otro Cristian. ¿Quién es el otro Cristian del grado? Ah, ya sé. Ok, bueno. De ahí la actividad grupal en los 4 minutos que me quedan. Vale. La actividad grupal es en un máximo de 4 integrantes. ¿Sí? Deben elaborar, yo sé que va a decir, no, este profe ya está igual que las otras profesores de una materia de religión que no quiero mencionar, pero ni modo, o sea, es lo que a mí se me ocurre para que les sirva para estudiar. Es decir, este mapa mental, le voy a pasar un video ahorita que termine la clase de cómo hacerlo, involucra letras e involucra dibujos. Entonces, lo pueden hacer en Word, ¿sí? De acuerdo a lo que yo les he descrito anteriormente, y deben agregar el tema, que este va a ser su investigación, inspecciones de seguridad. Accedió a la sala de espera, sigue todavía ahí, no sé quién es, no le voy a dar chance. Vale. Inspecciones de seguridad. Deben agregar esto, ¿sí? Y contrastarlo con el tema que les acabo de explicar. Eso lo van a hacer en este mapa mental, lo van a desarrollar en un archivo de Word, preferentemente en orientación horizontal para que les quede bien. Y deben guardarlo en PDF para que no se altere. Deben subirlo al Classroom, ahí creé ya la asignación, a más tardar hoy, 14 de septiembre, antes de la medianoche en este caso, ¿verdad? Y esto va a ser la nota para este día. Y además de eso, comentarles de que, bueno, como el criterio en las ponderaciones que les mandé dice asistencia a clases, participación en clases y foros y actividades varias, creo que dice. Entonces, la asistencia a las clases está siendo tomada, ¿verdad? O sea, esas 26, 25 personas que están, pues tienen ganada la ponderación de la nota de hoy. ¿Qué? 6 personas que no estuvieron, pues lastimosamente van a perder ese porcentaje y solo podrán ganar el de acá, ¿verdad? Como les dije, íbamos a hacer 4 actividades. Esta sería la segunda y ya les explico la otra también. Este, entonces ya tendrían un 10% ganado del módulo hasta hoy. Vaya, la otra actividad en el minuto y medio prácticamente que me queda, vaya, ¿qué van a hacer? Antes de las 9 va a estar abierto este enlace. Yo les voy a mandar ahorita el código de Kahoot. Se van a meter a la aplicación, van a poner ese código y van a poder responder las preguntas y cada pregunta tiene un máximo de tiempo de 30 segundos. Es decir, que deben pensar bien sus respuestas. Son 8 preguntas en total. Las personas la persona o el grupo, porque es en grupo, ¿verdad? Por favor, pónganle ahí los nombres, o pueden mandarme el grupo a WhatsApp y yo voy a referirme con el nombre que ponga la persona en Kahoot, ¿verdad? Puede ser solo un nombre de los integrantes. En este caso, se van a meter a Kahoot con el código que yo les voy a mandar, van a hacer el examen antes de las 9, ¿sí? Y solo una persona, por favor, del equipo, y si lo iba a hacer individual, pues ni modo, ¿verdad? Lo va a tener que hacer o realizar. Las demás, pues deberían, digámoslo así, ponerse de acuerdo con esta persona para poderlo hacer de la mejor manera. Entonces, la actividad grupal es esta y la actividad anterior pues la hacemos o la realizan antes de las 9. Como a las 11:30 voy a compartirles el enlace del examen corto de hoy. No sé si hay una duda o consulta en los 30 segundos.
Si no, háganla al grupo. Bien, muy amables. Gracias por participar. Pasen buen día.